Muy buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a tocar otra vez el tema de rompamos el silencio no al abuso sexual. Otra vez no quiere decir la misma información, un poquito sí, pero no toda va a ser lo mismo, ¿verdad? Estamos realizando un proceso, lo estamos iniciando. Esa es la razón de poder hablar sobre un tema nada más, que es el abuso sexual, especialmente el incestuoso, que más huella dolorosa deja sobre la niña o el niño que lo vivió. Entonces, vamos a continuar hablando sobre lo que es el romper el silencio para poder romper con esa experiencia devastadora del abuso sexual, especialmente cuando se da dentro de la familia o con personas de confianza, para el niño o para la niña. La semana pasada estábamos hablando de que los niños tienen una naturaleza divina y tienen un destino divino, ¿sí? Una naturaleza divina y un destino divino. No son un derecho de los padres, no son territorio ni propiedad de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños no pueden ser considerados como objetos, no son propiedad, son un don espléndido de Dios, que es el Dios de la bondad. Entonces, ¿cuáles son los derechos que poseen los hijos y las hijas? Los derechos son derecho a la vida, derecho al amor, a ser amados, a ser respetados como personas. Tienen derecho también a crecer en un ambiente lleno de paz y de armonía. Los niños y las niñas tienen derecho a ser orientados delante de la vida también, orientados delante del mundo. Tienen derecho a ser protegidos, a que se les brinde seguridad todo el tiempo. También tienen derecho a recibir momentos muy lindos por parte de sus padres y tienen derecho a crecer con confianza, con serenidad y con alegría. ¿Y cómo es esa protección y esa entrega de los padres a los hijos cuando están cerca de ellos, cuando están compartiendo con ellos? La entrega debe ser a través de la ternura de los padres, la dulzura a sus hijos, la bondad, las caricias, los besos, los abrazos, la cercanía, la constancia, los cuidados también, protección, seguridad y bienestar. Comunicación, mucha comunicación, una comunicación abierta con nuestros hijos los ayuda a sentirse amados, más seguros y aprenden también a comunicarse con el mundo, consigo mismos y con Dios. Esto es lo que hace la comunicación abierta, la comunicación constante, llena de confianza, de paz, seguridad, tranquilidad, armonía. No una comunicación de lastimar emocionalmente, de decir cosas groseras hacia los niños, sino que todo lo contrario. Expresar la comunicación a través de la ternura, de la dulzura, de la armonía. Muy bien, que esos niños puedan sentirse bienvenidos a ese ambiente familiar. Sin embargo, cuando decimos rompamos el silencio no al abuso sexual, no estamos hablando de esa armonía familiar a la que los niños tienen derecho. Esa armonía familiar no existe dentro de ese hogar cuando se da el abuso sexual. Ahí se recuerdan que cuando el abuso sexual se comete por parte del padre y la madre, los abuelos, los hermanos, los tíos, dentro del hogar, es incesto. Es un abuso que se da dentro de la familia, dentro del hogar, bajo el mismo techo. También una maestra o un maestro pueden cometer incesto. ¿Por qué razón? Porque la niña y el niño confían en ellos, creen en ellos, le dan su espacio, le dan
parte de su vida, le dan parte de su tiempo al maestro o a la maestra, al entrenador, al sacerdote, al pastor, al consejero. O sea que estos niños tienen confianza en todas estas autoridades y lo que hacen es, con confianza, brindar su tiempo, su vida, su espacio. Y lo que piden los niños no es abuso. Lo que piden es compañía, seguridad, cariño, ternura, dulzura, armonía y paz. Ahí se recuerdan de eso, por favor. Entonces, para poder empezar a hablar y meternos ya de lleno a lo que es el abuso sexual, voy otra vez a repetir lo que es el abuso sexual y todas las consecuencias, todas las heridas que provoca este acto perverso, en donde se ve a la niña y al niño como propiedad, como objeto, como algo que yo quiero rechazar y no quiero cuidar como se lo merece. Algo que yo quiero rechazar. ¿Por qué? Porque se me antoja rechazarlo, se me antoja rechazarla. ¿Y cómo lo hago? A través de un abuso. En este caso estamos hablando del abuso sexual, sin embargo, pues está también el abuso emocional y el abuso físico, recordando que el abuso sexual también es un abuso físico cuando se toca el cuerpecito de la niña o el niño, y es emocional, porque a través del abuso también se le está diciendo que no es importante, que no se le ama, que no se le cuida, que no es un tesoro para el abusador o para la abusadora. Entonces vamos a ver qué es el abuso sexual nuevamente. Es importante que recordemos esta información. El abuso es la imposición de actos sexualmente inapropiados sobre la niña, el niño, la adolescente o el adolescente. ¿Se recuerdan que la vez pasada les dije? No es una relación sexual entre un niño y un adulto. No hay una relación sexual cuando se está abusando a un niño o a una niña. Es abuso sexual. No es una relación sexual. Hay una invasión del ser. No se está respetando a la persona. Una relación sexual es consensuada entre dos personas que están de acuerdo, que se aman y que han llegado a la decisión, han tomado la decisión de poder entregar su amor de esa manera. Cuando un padre está violando a su pequeña hija, no está entregando amor. Sí, no es consensuado. Una niña jamás puede decir, puede consentir, jamás puede estar consciente de lo que está pasando. ¿Se recuerda que la niña espera protección, amor, dulzura, armonía, cariño, paz? Protección, seguridad, bienestar. Eso es lo que la niña quiere. La niña no quiere abuso, mucho menos violación. Espera mucho de su papá, espera mucho de su mamá. Menos abuso. Eso no lo está pidiendo y no lo pidió jamás. ¿Por qué digo esto? Porque existen casos, momentos en donde los abusadores dicen, es que la niña me pidió cariño. No es lo mismo. La niña pide cariño. Es que me pidió caricias. Sí, pero con respeto. Sí, pero con amor. Con dulzura, con delicadeza, con cuidado. No abuso, no violación. Entonces, vemos que el abuso sexual es una experiencia muy destructiva para la niña o el niño que lo sufren. Es un crimen atroz. ¿Por qué razón? Porque es un atentado en contra de la integridad de esa niña o ese niño. Un atentado contra la integridad física, espiritual, psicológica. Es un insulto a su dignidad como persona, en donde el dominio se ejerce bajo la deshumanización y humillación de quien está sufriendo el abuso. Es muy duro, es muy triste,
pero vamos a seguir. ¿Por qué razón? Porque necesitamos tener la información. Miren, la información da formación y la formación nos lleva a la transformación. ¿Sí? Nos lleva a la transformación. Entonces, necesitamos tener todo este conocimiento. Podría ser a nivel personal que lo necesitamos o podría ser para comprometernos con vidas, con personas, con niñas, niños que sabemos que han sido abusados y nosotros podríamos brindarles una luz de esperanza a través de ¿qué? De mi conocimiento. Si digo yo, a eso no importa, cuando uno está con casos, delante de casos con niños que han sido abusados, uno dice, qué lástima que no puse atención, qué lástima que no le di ninguna seriedad. ¿Y por qué es que uno llega a pensar eso? Cuando uno está delante de una víctima de abuso sexual o de violación, uno quisiera tener en ese momento muchas palabras para quitarle el dolor que la víctima está sintiendo. Por eso es que es importante tener la información, poder manejarla a profundidad, poder meternos a ese abismo oscuro en donde es metida la niña, el niño, a través de los abusos. ¿Cómo nos metemos a ese abismo? ¿Cómo sé yo lo que es un abismo? Yo no lo sé, pero ¿cómo voy a aprender a conocerlo? A través de las experiencias de la niña, a través de las cosas que el niño me va contando de cómo se sintió en el momento de su abuso, a través de la empatía, de la compasión, de la pasión por la misión, es luchar por un mundo mejor. Y dar este tipo de acompañamientos es un gran regalo del cielo. Es cierto que a muchas personas no les gusta oír hablar de abuso, detestan oír hablar de abuso, lo rechazan, sienten repulsión por el tema. ¿No sabe uno por qué? ¿Sí? ¿Por qué voy a sentir yo? Está echándole la culpa a la niña o al niño. Entonces, no debería sentir repulsión. Debería sentir cólera, ira hacia los abusadores y abusadoras. Y debería de sentir compasión, acción hacia aquellos que han sido víctimas de este crimen atroz. Muy bien. Y entonces vamos a ver qué es otra vez a hablar sobre lo que es el abuso sexual incestuoso y vemos que es otra vez la imposición de actos sexualmente inapropiados sobre un niño, una niña o un adolescente por parte de un ser querido o persona en quien la víctima confiaba y en quien o de quien esperaba lealtad y seguridad. El abuso sexual incestuoso es la explotación sexual, pero no solo sexual, también emocional del niño, en este caso por parte del propio padre o la propia madre. Este abuso es perpetrado por esa persona que estaba llamada a proteger, a cuidar, a amar y respetar a ese niño, a esa niña. Y al final lo único que ha hecho es humillarla, tratarla como un objeto, hacerla de menos, no ver esa naturaleza divina que tiene su propia hija o su propio hijo. Muy bien. La semana pasada también hablamos de lo que decía el profeta Isaías sobre las personas que mienten en cuanto al amor. ¿Se recuerdan que miramos que él decía, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien? ¿Por qué tomamos en cuenta estas palabras? Porque hay personas que abusan de sus hijos y sus hijas y ¿qué es lo que les dicen? Esto te lo estoy haciendo porque te amo. Esto te lo estoy haciendo porque te conviene. Esto te lo estoy haciendo porque es lo que los padres le hacen a las hijas.
Esto te lo hago porque es una forma en que tú, a pesar de tener 3 años, puedas comprender, aprender lo que es una relación sexual. Sí, no tiene lógica. Pero esto es lo que dicen muchas veces los padres, las madres, cuando han sido cuestionadas o están en la corte o están en un juzgado tratando de defenderse después de haber violado a su propia familia. Entonces, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Hay de aquellos que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Hay de aquellos que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto me encanta también. Todo me encanta porque es muy directo. Pero dice, hay de aquellos que se creen sabios y se consideran inteligentes. Entonces, existen muchos papás que dicen, bueno, ¿qué me motiva a mí a abusarte a ti, mi querida pequeña hija? Es que yo soy muy inteligente y yo sé lo que estoy haciendo. Tú no puedes decir nada porque sos muy pequeña, pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Y por eso es que te estoy ayudando a que comprendas lo que es la sexualidad, el sexo, y que no te vaya a asustar cuando ya tú te vayas a casar. ¿Oíste? Solo te faltan como 25 años para que te cases, pero yo soy muy inteligente y muy sabio o muy sabia y por eso te hago lo que te hago. Tú tenés que confiar en mí. El mal por bien. Sí, lo amargo por dulce. Ay, qué buena gente mi papá, qué buena gente mi mamá, me están enseñando. Ellos son como un colegio, como una escuela que me brinda información y me hace mejor persona. Sí. Es perverso todo esto, es muy perverso. Muy bien. Entonces ya para, viendo lo que nos toca platicar el día de hoy, sobre cómo romper el silencio y poder decir no al abuso sexual. Pero especialmente cuando nace ese rompimiento desde la víctima. ¿Sí? Especialmente. Porque ese rompimiento desde la víctima lleva fuerza, lleva mucho poder, lleva transformación, lleva dolor, lleva grito del alma, lleva un deseo de sáquenme de este abismo, ya no quiero estar aquí. Ese rompimiento del silencio por parte de la víctima le ayuda a otras víctimas a decir, yo pensé que yo era la única. Yo pensé que solo a mí me pasaban estas cosas. Ahora ya sé que no soy la única. Pero después de haber escuchado a esa persona delatar a su abusador o su abusadora o hablar sobre su abuso, ahora ya sé que se puede hacer. Ahora ya sé que no es culpa de uno. Ahora ya sé que hay oportunidad para poder ser feliz. ¿Por qué la niña y el niño no hablan? Uno, por la extrema vergüenza que sienten. Sienten mucha culpa. Sienten mucho miedo. Muchos abusadores, muchas abusadoras, la mayoría, siempre amenazan al niño o a la niña, diciéndoles que si cuentan lo sucedido, una desgracia va a suceder dentro de la familia. Entonces la niña no solamente fue abusada, el niño no solamente fue abusado, sino que encima ahora es responsable del bienestar y seguridad de la familia. ¿Se dan cuenta tanta carga? ¿Cuánta carga? En un ratito, niños pequeñitos. No solamente ha sido abusado y abusada, no solamente ha vivido la experiencia más devastadora que puede existir para cualquier ser humano, lo que es la invasión total del ser, sino que además la salud, la integridad y el bienestar, la paz, la armonía de su familia depende de la víctima. Son demasiadas cargas. Vamos entendiendo porque la persona siente que
fue arrojada a un abismo profundo y negro, del que por mucho tiempo ha sentido que no puede salir. Pero cuando la víctima, cuando esa niña, ese niño, esa joven o esa mujer adulta, ese hombre que fue abusado de pequeño, decide romper el silencio, esos sobrevivientes maravillosos lo que hacen es ayudar a otras personas a que puedan comprender lo que les sucedió y que también quieran hacer algo para que se rompa el abuso sexual en la vida de futuros niños y niñas. Cuando la niña entonces vive el abuso, se le roba la vida. Se robó su vida. El abusador se quedó con su vida, con su energía, con sus sueños, con su futuro, con sus anhelos. Siente que se le ha desgarrado el alma porque el abuso no solamente fue horrible, las sensaciones en su cuerpecito fueron horribles, sino que también se le desgarra el alma porque pensaba que su papá la iba a cuidar y la iba a amar para siempre. Eso desgarra el alma. A la niña o al niño, no importa si es niña o es niño, si es adolescente, hombre o mujer. Encima entonces de que el bienestar, de su familia, la tranquilidad, la seguridad de su familia, ahora va a depender de ella. Encima de todo eso, encima de llevar en cada poro de su piel, de su cuerpo, esa sensación tan desagradable del papá o de la mamá, además de tener que quedarse calladita y no poder contarle a nadie, además de tener que vivir todo este dolor en soledad, esa niña tiene que aparentar normalidad. Además, encima de todo, tiene que vivir, tiene que hablar, tiene que compartir, tiene que estudiar, tiene que dormir y tiene que despertarse como si nada hubiera sucedido. Aparentando normalidad. No es justo que la niña o el niño que han sido abusados, la adolescente, el hombre o la mujer que han sido abusados, encima de todo, tienen que aparentar normalidad. No es justo para sus vidas. Y encima que tiene que aparentar normalidad, no se sabe defender. En momentos de peligro, siente que no tiene la energía, la fuerza, no tiene las ideas para defenderse y todo el mundo para haciendo lo que quiere con ella o con él. Después de sus abusos se convierten en seres completamente vulnerables. ¿Vulnerables de quién? De otras personas abusadoras. Sí, miren qué increíble. Se convierten vulnerables delante de quién? De otras personas que son abusadoras. Pero en el momento de ese primer abuso, estábamos hablando del papá. ¿Qué es lo que siente la niña? Una sacudida eléctrica. Es lo primero que siente. Y eso se convierte en trauma. Y eso se convierte en estrés postraumático severo. O sea, las consecuencias son demasiado grandes. ¿Y saben qué es lo peor, lo más doloroso de todo esto? ¿Saben qué es lo peor? Lo más doloroso es que la niña tiene que quedarse en esa misma casa, bajo ese mismo techo, con esa persona que la hirió de muerte. Tiene que ir creciendo con esa misma persona que trató de quebrarla, de destrozarla, de destruirla. Tiene que seguir viviendo en esa casa. No se puede ir a ninguna otra casa. No puede cambiar de padre o de madre. ¿Y saben por qué es tan doloroso? Porque cualquier herida que es provocada por la mano del ser humano, la mano del hombre o la mano de la mujer, esa herida que se llama shock intencional es la más difícil de sanar. Es la más difícil de sanar. ¿Por qué? Porque fue con intención de lastimar. ¿Y por qué más?
porque era su papá o era su mamá quien estaba llamado a protegerla, hacerla feliz, verla crecer, florecer, y no fue así. Por esa razón es que es tan complicada la experiencia del abuso sexual, especialmente cuando es incesto. Es tan doloroso el momento, el recuerdo, la historia, el pasado, el presente, el futuro también, porque la persona ya sabe cómo va a ser su futuro, cómo va a ser triste, doloroso. Y mañana también tengo que disimular que aquí no pasó nada. Y mañana también tengo que estar tranquila. Y mañana también tengo que llevar sobre mi espalda la tranquilidad, la paz y la armonía de mi hogar, porque si digo algo, les va a pasar algo a ellos y va a ser mi culpa. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Que la persona víctima de tan horrendo crimen trata de buscar su sanación. Pero ¿saben por qué es triste? A los pies de aquella persona que fue quien la abusó. Eso es muy doloroso. Tiene que buscar su sanación a los pies de la persona que la abusó. ¿Por qué? Ella tiene que seguir viviendo. Necesita un hogar, necesita familia, comer, techo, seguridad. Y también ama a su padre y a su madre. Pero al mismo tiempo son sus abusadores. Y las personas dicen, pero no es tan difícil porque como es su mamá y como es su papá, entonces hay amor de por medio. Pero no es tan fácil. Porque el abuso y el amor no pueden vivir unidos. Sí, no se puede. Es bien sencillo. O sí se puede. Cierren sus ojos y piénsenlo. ¿Se puede vivir entre el abuso y el amor? No. Porque si hay abuso, no hay amor. Bien, hay amor porque le da de comer. Ajá, no hay amor. Porque el amor sí se demuestra con los cuidados, las necesidades básicas de los hijos, ¿verdad? Especialmente cuando son muy pequeños, podérselas brindar, protegerlos. Pero no hay amor porque no se respetó su dignidad, su ser persona, su ser y naturaleza divina. No se respetó. No hay amor. No pueden coexistir el amor y el abuso. ¿Y cómo se va a sentir la niña? ¿Ustedes creen una niña abusada va a estar más feliz con el amor del papá? No, porque no lo va a sentir, porque ya hubo abuso, falta de respeto, falta de desamor. El abuso es desamor, no es una forma de expresar el amor. ¿Cómo se va a sentir la niña? Triste, mala, fea, sucia, tonta, con una gran carga sobre su espalda, responsabilidad de que su familia esté bien, que no le vaya a pasar nada mal. Es demasiado. ¿Y saben qué? Las niñas y los niños abusados tienen meses de edad, tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6, 7 años, 8 cuando ya andan así todos cholquitos y la vida no es lo mismo para ellos, no es lo mismo para ellas. No existe esa ilusión, esa fantasía de la hada madrina, del ratoncito, ¿verdad? Que va a traer dinero y que trae suerte y que trae regalos. No hay ese mundo de fantasía, porque se lo robaron desde el primer abuso. Muy bien. Por eso es que siempre se dice, no deje su vida en manos de su abusador o de su abusadora. Imposible. ¿Qué va a hacer la niña para mantenerse? Si de 3 años se sale de su casa y dice, me están abusando en mi casa, ya no quiero vivir ahí, ¿qué le van a decir a la niña? Que está loca, ¿verdad? Que está loca. Nadie la va a comprender, nadie le va a creer su historia. Y entonces, ¿qué hace la niña? Mejor aparenta normalidad, como que nada está sucediendo. Sin embargo, cada noche tiembla del miedo al pensar que su papá va a llegar o su mamá va a llegar a su cama a abusarla. A la gente no le gusta oír hablar de esto. Me encanta. Me estoy burlando, ¿verdad? Cuando digo me encanta, me estoy burlando.
La gente, las personas que no quieren oír hablar de abuso sexual, a lo mejor son abusadoras, ¿sí? Entonces ya no da tanta risa decirlo, ¿verdad? O escucharlo. Son abusadoras. ¿Saben por qué son abusadoras? Porque no quieren escuchar nada sobre abuso. Bueno, tal vez nunca han abusado sexualmente a nadie, pero ¿cómo se le ocurre decir, ay no, es que qué bochornoso, ay no, es que causa repulsión, ay no, es que qué asco oír hablar de abuso, ay no, si la vida es más linda? No para mucha gente. Y el abuso existe más de lo que uno se imagina. El abuso sucede, desgraciadamente, casi siempre. ¿Oyen ustedes hablar a Moisés? ¿Sí? Éxodo, Levítico, el Nuevo Testamento. Amar al prójimo como a uno mismo no es respetar. Moisés, en el Antiguo Testamento está todo tan claro de no al incesto. ¿No hablan más claro? ¿Más claro? No al incesto, no al abuso sexual. Y cuando hablan de guerras en el Antiguo Testamento, ¿qué dicen? Ah, no tuvieron compasión por los niños y violaron a las mujeres. O sea que siempre existió, desgraciadamente, esto. En una situación de guerra, desgraciadamente, se usa como un instrumento, ¿verdad? Para destrozar, destruir al enemigo. Qué lástima. Muy bien. Esa niña, ese niño pequeño, los dos todavía, que tienen que hacerse cargo de el bienestar de la familia, la seguridad. No pueden decir que están siendo violados, abusados, porque entonces el abusador lo va a hacer pagar un precio muy alto en toda su familia, con toda su familia, en medio de toda su familia. Entonces, ¿qué hace el niño? Empieza a memorizar conductas. ¿Qué hace la niña? No se me tiene que olvidar que no tengo que decir nada de lo que mi papá me está haciendo. No se me tiene que olvidar que no puedo, no debo llorar. Tengo que aparentar estar muy contenta. Ay, encima de todo tengo que sacar buenas notas, pero cuando estoy en la escuela, no sé por qué, ¡fum!, se me pasa un recuerdo de lo que mi papá me hizo una noche antes. Alan, yo no debería de ser así, yo debería de estar olvidando. ¿Qué es lo que está pasando? La niña se hace responsable de los actos del padre abusador o la madre abusadora, se hace responsable de los actos de ellos. No puede ser, pero así es como pasa. Se hace responsable de los actos de ellos. Se hace y se siente culpable por lo que le ha sucedido y siente una vergüenza exagerada por lo que ha vivido. ¿Y saben qué es lo que pasa después? Se memorizan las conductas para no quemar a nadie, para no decir cosas que van a lastimar a la familia. Se memorizan las conductas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la niña? Sus creencias cambian. ¿Entienden por qué tenemos que trabajar duro en contra del abuso sexual? Sus creencias cambian. Una creencia. Cuando le dicen Dios nos creó para ser felices, Dios a mí no me quiere porque estoy siendo abusado. Dios de plano no me quiere porque no me ha cuidado. O Dios ahora ya no me va a querer porque ya soy una niña abusada. Ya soy una niña manchada. ¿Y cuál otra creencia tiene? No solamente que no tiene derecho a pedirle a Dios que la ayude, la acompañe, la fortalezca, la ayude a no sufrir tanto, siente que no tiene derecho a esa comunicación abierta con Dios, porque ya es una pecadora. Lo peor que puede existir, lo peor. Y no solamente eso, otra de sus creencias que llega a desarrollar es, no tengo derecho a ser feliz. Ay, qué alegre, ellos son felices. Yo no puedo por todo lo que me ha pasado, ¿verdad? Todo lo que yo he vivido. Como quisiera sentir esa emoción de poder tener derecho a ser feliz, pero no puedo. Tengo que estar siempre aparentando felicidad, armonía, paz dentro de mí, como si nada pasa en mi vida, como si nunca ha pasado nada.
Como si mi futuro lo veo con gran esperanza, alegría e ilusión, cuando realmente tengo miedo a mi futuro. Sus reacciones, otra conducta también que memoriza. Sus reacciones. Es que vi una persona, es que como que vi pasar a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre está en estado de alerta. ¿Será que mi papá va a venir a abusarme hoy? Ya oí sus pasos, ya oí que abrió la puerta de su cuarto. Ahí viene. ¿Sí? Reacciones, siempre en alerta roja. Tengo que cuidarme, tengo que ver para adelante, tengo que ver para los lados, tengo que ver para atrás. No sé en qué momento se va a aparecer. Siempre en alerta roja. También tuvo que memorizar eso. ¿Qué es lo que piensa de sí misma? La percepción que tiene de sí misma. Mala, fea, tonta, sucia. Lo peor que puede existir. Si los demás supieran cómo soy realmente, no me querrían. No sonreirían conmigo. Me detestarían, les daría asco, me sacarían de sus vidas. Soy mala, soy tonta. Soy sucia, yo provoqué el abuso. Como la niña no tiene a nadie que le pueda explicar qué fue lo que sucedió, entonces la niña empieza a sacar sus propias conclusiones de lo que sucedió. Y como encima su abusador o su abusadora la empuja, la ayuda a creer una gran mentira, que es su culpa, que la felicidad de toda la familia depende de ella y su silencio, entonces empieza a darse cuenta dentro de su historia personal, ¿verdad? Dentro de su experiencia muy personal, empieza a darse cuenta que ella no sirve para nada, que tiene que controlarse porque dentro de poco siente que se va a volver loca, que de plano hizo algo muy mal y por eso se merecía el abuso. Entonces yo pienso, ¿cuál percepción tengo de mí? Que soy la peor pecadora de este mundo, que no merezco ser feliz, que no merezco que Dios se fije en mí, no tengo derecho a acudir a Dios, Dios no me escucha a mí, Dios siente asco de mí. Como decía una persona, un día les vamos a enseñar los dibujos, que dice, Dios, tú no me escuchas, ¿verdad? Porque dicen que tú solo le hablas y le respondes a la gente buena, y como yo no soy buena, tú no me escuchas a mí. Ahí está el dibujo. Sí, creencias, percepciones, no tengo derecho a Dios, porque soy una gran pecadora, porque ya fui abusada. Muy bien. ¿Qué más? Todas estas ideas, creencias, percepciones, reacciones, conductas, actitudes, todas se las grabó la niña. Esto es bien triste. Se las grabó la niña, se las memorizó para no cometer errores. Y es como si fuera el crimen perfecto. Nadie se va a dar cuenta que soy una gran pecadora porque soy la culpable de que mi papá me esté abusando en las noches o tempranito en las mañanas, cuando sea. ¿Sí? Se tuvo que memorizar estas conductas. Esto es muy doloroso. Por eso es que muchas veces cuando están en la escuela no aprenden nada porque están pensando en cómo van a reaccionar, qué van a hacer, cómo se van a portar. Hoy me siento más triste que otros días, pero no puedo estar triste, porque si no se van a dar cuenta que algo está sucediendo dentro de mi hogar, en mi casa, en mi familia. No puedo decir nada. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a la niña? ¿Se acuerdan? Está siempre en alerta viendo que no vaya a venir alguien y me vaya a lastimar. ¿Por qué la niña piensa eso? Eso porque ya la han lastimado, entonces sabe que es una posibilidad, que el mundo es inseguro y que alguien puede venir por atrás o por los lados o se está escondiendo adelante, pero yo no lo puedo ver. Entonces tengo que estar súper alerta, hiperalerta, todo el tiempo, así como brincando del miedo. Alerta roja. ¿Por qué? Porque ya pasó. Porque a ella ya le pasó, porque algo muy doloroso y triste ya lo vivió, ya sabe que el dolor existe, ya sabe que el mundo no es tan seguro como le habían dicho. Y lo más doloroso, dentro de su casa, dentro de su hogar, bajo el mismo techo,
Entonces, ¿qué es lo que sucede con la niña? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante romper el silencio? Y que podamos compartir toda la información en cuanto a las consecuencias del abuso sexual y qué tan común es, para que estas personitas, estos seres humanos, no tengan que vivir una vida llena de crisis, caos, miedo, dolor, inseguridad. Cuando la niña tiene que andarse cuidando, cuando la niña tiene que memorizar ciertas conductas para que nadie se dé cuenta, para que nadie la delate, cuando la niña tiene que vivir en un estado de sobrevivencia constante, ¿qué es lo que se va desarrollando en su corazón? Mucho miedo, ansiedad, dolor, vergüenza, culpa. Siente que no sirve, que no vale, que no tiene ningún valor. Es pura basura. Yo soy basura. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a una niña o un niño hablar así? Tal vez están pensando, eso no es cierto. Es muy cierto. Así es como se sienten. Así es lo que piensan de sí mismos, de sí mismas. Se juzgan muy duramente. Siempre viven con mucha inseguridad. No digamos la tristeza, no digamos la depresión. Ahora, ¿saben otra cosa que es bien triste? La cólera que la niña o el niño desarrollan, pero contra sí mismos. Eso es muy triste, porque entonces se empiezan a lastimar. ¿Por qué se empiezan a lastimar? ¿Para qué empiezan a lastimarse? A castigarse por ser malos, feos, sucios, tontos, pecadores, los peores pecadores del mundo. Así es como se identifican, los peores pecadores del mundo. Pobrecito de mi papá, yo lo hice caer. Muy bien. Rompiendo el silencio. Necesitamos romper el silencio sobre el abuso sexual y necesitamos apoyar a las víctimas a que puedan romper el silencio, tal vez no contándole al medio mundo lo que les pasó, pero sí romper el silencio también es decir sí a mi historia personal, sí a abrazar mi historia personal. Sí. Estamos diciendo no al abuso sexual, sí a la vida, no al abuso sexual, no a la muerte, no al dolor, no al abismo. Estamos hablando de darle un sí a la vida, ese derecho que esa niña y ese niño tienen de poder ser felices. Es un derecho de nacimiento, no es un favor el que nosotros como personas que manejamos la información le vamos a hacer a la persona. Es un honor para nosotros poder dar ese acompañamiento. Es un honor. Es una bendición. ¿Y cómo se siente uno? Agradecidas de poder dar esa luz de esperanza. Entonces, ¿qué es lo que la niña tiene que hacer? ¿Qué es lo que esa mujer que fue abusada de niña, ese hombre que fue abusado de niño tiene que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aceptar su historia. Ay, pero ¿se recuerdan de las conductas que tuvieron que memorizar? ¿Se acuerdan? Eso acabamos de ver. Eso acabamos de ver. Creencias. No, fíjese que yo no puedo trabajar sobre mi abuso porque yo no tengo derecho a ser feliz. ¿Sí? Reacciones. Soy lo peor de lo peor. Entonces yo no puedo ser feliz porque me siento mala, me siento sucia, me siento pecadora. Entonces mi reacción delante de una palabra de esperanza, un mensaje de esperanza, siento como que es algo que me quema. Entonces no quiero estar sintiendo todo, ay, no, es como un poquito incómodo. Y es el miedo. Como no conocen otra cosa, es el miedo a ser castigados, a ser castigadas si hablan o buscan algo más para su vida. Entonces, ¿cómo ayudamos a la persona a romper el silencio con su propia vida? Ni siquiera estamos hablando de vaya a una radio a hablar sobre esto, vaya a un canal, escriba, ni siquiera escriba su libro, ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de romper el silencio delante de su propia vida, delante de su propia historia, para poder construir un futuro maravilloso.
Es importante recordarles que no son culpables. Jamás una niña, un niño, una adolescente jamás va a provocar a su papá o a su mamá a que la abusen. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué? ¿Qué poder tan especial tiene la niña que es capaz de provocar al pobre señor para que la vaya a abusar? Eso no existe. Como decía un señor, es decir, cuando yo estaba violando a mi hija de 3 años, ¿por qué mi hija no me dijo, papá, no, no me gusta, no me hagas eso? Tal vez la niña ni siquiera podía hablar porque viene abusándola desde muy pequeña, que la niña no ha podido desarrollar bien su habla. Tiene problemas de lenguaje. Tal vez tartamudea. Perdón. Tal vez el miedo a hablar no le permite pensar rápido. ¿Por qué mi hija de 3 años no me paró? ¿No me frenó? Y no, que son sabios e inteligentes. Ya vieron que por eso se los leí. Se creen muy sabios e inteligentes. Si mi hija me hubiera pegado una patada, me hubiera tirado una de sus muñecas, en ese momento yo hubiera reaccionado. Otra vez la culpa en los niños, en las niñas. Muy bien. Entonces, ¿cómo rompe el silencio la niña o el niño, el hombre o la mujer que de niño fueron abusados? Aceptar la historia. Eso es lo más doloroso, porque no quieren aceptar su historia. ¿Se acuerdan todo lo que tuvieron que memorizar? Conductas, actitudes, percepciones, creencias. Todo esto lo tuvieron que... Y ahora tienen que romper con todo eso. Claro, cuesta. Y resulta que esas conductas memorizadas también le dieron seguridad porque no se metió en más problemas. Esas conductas la protegieron. La protegieron, o sea que siguió viviendo en estado de sobrevivencia. ¿Sí? ¿Cuál es tu estado de vida? ¿De qué tipo vivís tu vida? ¿De qué forma, perdón, vivís tu vida? ¿Cómo vivís tu vida? Como sobreviviente. ¿Quién entiende eso? Nadie lo entiende si no lo han vivido. ¿Quién va a entender como sobreviviente? ¿Qué quiere decir como sobreviviente? ¿Qué quiere decir como sobreviviente? Triste, sin ningún valor, con miedo, con inseguridades, ¿sí? Con ganas de morirse, con mucha ansiedad por su futuro, con vergüenza, con culpa. ¿Eso es vivir tu estilo en sobrevivencia? ¿En estado de sobrevivencia? ¿Con odio hacia ti misma, lastimándote todo el tiempo porque mereces ser castigada? Romper el silencio, ayudarlos a romper el silencio. ¿De qué manera también se ayuda? Recordándoles que no son culpables. Recordándoles que tienen que buscar ayuda. Es que el abuso sexual, especialmente el incestuoso, es demasiado complicado porque deja demasiadas heridas. No se puede salir solo así. Una persona, claro, de buen corazón le puede decir, mira, yo te escucho, platiquemos, pero después hay que buscar ayuda. ¿Por qué razón? Porque los efectos posteriores a corto y largo plazo del abuso son demasiado grandes, muy complicados, especialmente si es incesto, especialmente si es el papá o la mamá, o un ser querido, o el maestro, o el sacerdote, o el pastor, o la pastora, o la religiosa, no importa. Yo confiaba en ella me iba a dar seguridad, ella era la que me enseñaba, ella me enseñó a hablar inglés, él me enseñó, ¿sí? ¿Y qué pasa? La niña le dio parte de su vida, su espacio, su tiempo a esa persona que le enseñó a entrenar bien, la hizo crecer, ella estaba agradecida, pero dentro de su agradecimiento no buscaba abuso, buscaba poder dar gracias por lo que había recibido de su abusador. No buscaba abuso, no hay que confundirse.
Por supuesto que ellos tampoco se confunden, ¿verdad? Ellos no se confunden. Solo saben aprovechar el momento y decir las cosas de una forma como organizándola, diciendo las cosas en una reorganización que les conviene mucho. Eso es lo que sucede. ¿Y tratan de qué? De confundir a la niña. Cuando hay una reorganización de los hechos a la manera de ellos o de ellas, de los abusadores o abusadoras, siempre lo van a hacer a su favor. ¿Y la niña qué? Más confundida que antes. ¿Y el niño cómo se siente? Tonto. De verdad, entonces no fue como yo pensé, como yo sentí, como yo viví, sino que, ay, de plano me confundí. De plano, me confundí, perdón. Sí, mi culpa. Fue mi culpa, perdón, no me di cuenta. ¿Por qué la persona abusadora puede jugar con la mente de los niños y hasta de las personas adultas? Porque están acostumbrados a engañar. ¿Qué dice el profeta Isaías? ¿Qué dice? Hay de aquellos, ¿sí?, que dan lo amargo por dulce, que llaman bien al mal. Es gente perversa, personas con mentes perversas. Y ahí se acuerdan que si abusaron de un niño, no es su primer niño. Ya traen experiencia, desgraciadamente. Antes se decía que un abusador tenía un promedio de 368 víctimas. Yo siempre, me encanta el número porque sí, es un número grande, ¿verdad? Pero no creo que sea solo eso, desgraciadamente. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes un abusador que se sube a un bus. ¿A cuántas personas abusa en un solo bus, en un solo recorrido, en un solo día? Son más, son más. Y están acostumbrados a ver cómo salen adelante para no ser descubiertos. Ah, por eso es que siempre van a buscar víctimas calladitas. Hombrecitos calladitos que son muy amables, son muy dulces. Por eso es que hay que enseñarle a nuestros hijos y nuestras hijas a hablar siempre, que tienen derecho a hablar, que no se queden callados. A los abusadores no les gustan las niñas chismosas, no les gustan los niños chismosos gritones. Las niñas que gritan mucho, le caen mal, hasta cara les hacen. ¿Por qué? Porque sí, yo hago a esta niña mi víctima, rápido le voy a contar a todo el mundo. No confío en ella, pobrecito. Muy bien. ¿Cómo se rompe el silencio entonces? Aceptando la historia personal, sabiendo que no son culpables. Eso ayuda mucho a que se rompa el silencio en una persona abusada sexualmente. Tienen que buscar una persona que sepa sobre el tema, una persona profesional, especialmente cuando ha sido incesto, cuando ha sido violación. Excelente que se pueda empezar con alguien que tiene la información y que su pasión es la compasión y la misión. Excelente. Pero cuando el caso ya es un incesto sexual o es una violación, es muy complejo todo lo que sucede alrededor de la niña o el niño, dentro de su cabecita, en su cuerpo y espiritualmente hablando. Su cabecita, sus pensamientos, ¿verdad? Su cuerpo, sus sentimientos. Su alma, su espiritualidad, su relación con Dios. Muy bien. ¿Qué más es necesario para que las personas rompan el silencio? Que puedan tener un grupo de apoyo. ¿Qué es un grupo de apoyo? No son personas que a lo mejor pues no son psicólogas, psiquiatras, no tienen experiencia, pero sí pueden apoyar a la niña o a la joven o al niño. Lo pueden apoyar, la pueden apoyar cada vez que esté triste, cada vez que necesite hablar. Es importante que la niña y el niño sepan que no están solos. Miren, dentro de todo el proceso de sanación de una persona abusada sexualmente, lo que más le da seguridad es saber que no está sola, que hay apoyo. En algún lugar hay alguien que me está apoyando, que cree en mí, que cuando cuento mi historia no me dice, no seas cuentera, que mentirosa sos, sino que cree lo que le estoy diciendo. Muy bien. Es muy importante poderles decir que no está dañada de por vida, que no está loca, que no es mala, que no es la peor pecadora de este mundo, sino que ha sido víctima de uno de los crímenes más perversos y atroces que pueden existir dentro de la humanidad. Muy bien.
Cuando es incesto, cuesta mucho más hablarlo. Cuando es un abuso sexual, ¿no han oído ustedes a las personas cuando las abusan sexualmente en la calle, que ese desgraciado y viene uno y ¡fum, fum, fum! Sale todo, ¿verdad? Las palabras empiezan a maltratar, empiezan a gritar y que ese tipo, que irrespetuoso, que me hizo esto. ¿Por qué la persona no maneja tanta vergüenza? No maneja tanta vergüenza, tanta culpa, tanto dolor, y saca para afuera toda su cólera, su ira. Se siente indignada por lo que le acaban de hacer, se siente humillada, pero saca su humillación a través del gritar, del contar. Especialmente si más personas se reúnen a su alrededor, ¡pum!, se siente como fortalecida por los demás. Pero una niña que es abusada o violada por su papá, ¿a quién le puede contar? A nadie. No solamente porque ella fue amenazada, por si cuenta algo, ya sabes lo que te va a pasar y lo que le va a pasar a toda la familia. No solamente se siente amenazada, sino que está sumamente dolida. Quebraron su corazón, lo hicieron 1000 pedacitos. ¿Por qué? Porque era la mamá o era el papá. Ese es el problema del incesto. Porque no debió de haber existido jamás abuso, debió de haber existido siempre amor. No falta de respeto, no aprovecharse de ella, sino mucho respeto. Buscar su bienestar, su seguridad, ayudarla a fortalecer su autoestima, ayudarla a tener un buen futuro, a que pueda confiar en las personas, a que pueda confiar en el mundo, a que sienta esperanza delante de la vida, pero no abuso. Entonces el abuso sexual incestuoso tiene unas consecuencias impresionantes, son unas listas muy grandes. ¿Y saben qué? La gente vive como si no hubiera pasado, teniendo que demostrar como si son felices, pero como en el fondo se sienten como si fueran hipócritas. Es que yo me siento como hipócrita porque tengo que demostrar que estoy en paz, que estoy bien, que soy inteligente, que soy buena, pero me siento como hipócrita porque por dentro llevo una historia que no quiero recordar. No es hipocresía. Oye, no es hipocresía. Se llama sobrevivencia. A eso se le llama un gran espíritu. Un espíritu guerrero, admirable, que llena de orgullo, que engrandece el alma de quien la escucha o la conoce y sabe lo que le ha sucedido. Cuando las personas escuchan hablar sobre abuso, pero abuso que se ha dado dentro de los hogares, ¿saben qué hacen? Minimizan lo sucedido. No quieren oír hablar de eso. ¿Por qué? Solo sé que están frenando la felicidad de alguien que ha sido abusado. Es lo único que yo sé. ¿Por qué lo hacen? Tengo mis ideas, pero de todas formas lo hacen. Entonces, el mundo de muchas pequeñas niñas y muchos pequeños niños ha sido trastocado, ha sido lastimado por una persona egoísta que rechaza y que rechazan la vida de esa pequeña niña. Hablamos del papá abusador, hablamos de la mamá abusadora, pero no hemos hablado del papá y la mamá juntos abusando de su pequeña hija o de su pequeño hijo. Esto se da más veces de lo que nosotros nos imaginamos o tenemos idea. Son muchas las personas sobrevivientes de abuso sexual incestuoso perpetrado por la mamá y el papá al mismo tiempo. Es una aberración. Hay mamás que incluso han sabido que los papás abusan de las hijas o de los hijos, pero esas mismas mamás están tan debilitadas y disminuidas por el mismo papá, porque también son lastimadas, golpeadas, que ya no pueden brindar el apoyo que sus hijos necesitan para defenderlos, porque están tan muertas en vida como sus propios hijitos. También están sumamente amenazadas, están paralizadas por el miedo.
Entonces, estos niños, estas niñas que han tenido que vivir la experiencia más devastadora que pueda existir para cualquier ser humano, es cierto que se sienten pecadoras, malas, sucias, lo peor de este mundo, me estoy volviendo loca, tengo que trabajar mucho para que los demás no se vean que soy una persona defectuosa por dentro y tengo que ser perfecta para que no se den cuenta todo el daño que llevo, porque me da vergüenza que se den cuenta. Entonces hay mucha pérdida, demasiada pérdida en la vida de la niña y del niño sobreviviente de abuso sexual incestuoso. Mucha pérdida. Pero ¿qué sí tienen esos niños? Que sí tienen esas niñas, que sí tienen esas mujeres que fueron abusadas de pequeñas y que sí tienen esos hombres abusados de pequeños. ¿Saben qué tienen? Un gran espíritu frente a la adversidad. Un gran espíritu a pesar de que su infancia les fue robada. Tienen un gran espíritu. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque han seguido adelante a pesar de haber tenido que renunciar a ser quienes estaban, a lo que estaban llamadas a ser. Personas felices, personas completas, viviendo la completud de su alma, viviendo intactas sus historias, creciendo con alegría y esperanza. Pero la vida de la niña abusada, trastocada por el dolor, por el abuso, por la humillación, por la vergüenza y la culpa, sintiéndose pecadoras. La vida del niño, igual. Su vida trastocada por el dolor, por la falta de respeto, por la falta de delicadeza, por no poder valorarlo como un ser humano, sino por verlo como un objeto. Y es triste, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, la niña tiene un gran espíritu, porque ha dedicado su vida a disimular normalidad, cuando en realidad fue creada para tener y vivir una gran historia y tener un gran futuro y poder ser protagonista de su propia vida, de su propia historia. Y no ha podido ser protagonista de su propia historia porque se escribió encima de su futuro, de su presente. Escribieron encima de su pequeña vida. Escribieron abuso, abandono, rechazo, humillación, vergüenza, tristeza. Un gran espíritu, a pesar de haber vivido una gran cantidad de abusos frecuentes por años. ¿Cuántas personas no empiezan a ser abusadas de un año y dejan de ser abusadas a los 12 años cuando ya pudieron defenderse o hablar? O a los 17 y 18. Como dicen cuando me toca dar conferencias sobre esto, a veces dicen, bueno, pero si no les gusta, ¿por qué no se fueron? Y si no les gusta, ¿por qué no se defendieron? ¿O por qué no hablaron antes? La persona está destrozada. Y ahí se acuerdan que su propio padre o su propia madre está destrozada. ¿Se acuerdan del cuarto mandamiento? Sí. Honrar padre y madre. Ok, muchos papás se aprovechan de ese cuarto mandamiento y se lo dicen a los hijos. Tú no puedes decir nada, porque entonces Dios te va a castigar. Si vas con el padre y le decís lo que pasó entre nosotros tres, papá, mamá e hija abusada, el padre te va a maldecir y te va a decir que te vas a ir al infierno, derechito al infierno. Eso te va a decir el padre si vas a confesarte con él o le quieres ir a contar algo. Grandes espíritus de personas que muchas veces no aprendieron a vivir sin dolor. Nunca tuvieron la experiencia de crecer sin dolor. ¿Cuántas personas fueron abusadas tan pequeñitas que no aprendieron a caminar sin dolor? Cuando aprendieron a caminar, ya llevaban su espíritu a cuestas. ¿Cuántas? Son miles, son millones de personas que han vivido eso. ¿Y por qué es que los padres y las madres lo hacen
estando las niñas tan pequeñas o tan pequeños. ¿Por qué? Porque no dicen nada. Porque los niños no cuentan, porque todavía no saben hablar. Y porque la niña es su propiedad. Les corresponde poder hacer lo que se les ronque la gana con ellas, porque me pertenece, es mi territorio, es mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiera con ella. Como decía un señor una vez, bueno, si no me gusta esta familia, pues mato a mis 4 hijos y a mi esposa, y después puedo casarme y tener otra. Esta es historia real, testimonio de una persona. Así es como piensan los abusadores. Todos son desechables, pueden descartarse, se pueden dejar por ahí tirados. Ah, yo puedo tener otra familia y tener más hijos. Muy bien. Entonces, hablando de romper el silencio, cuando se rompe el silencio es muy importante que la persona busque ayuda. No se trata nada más de hablar. Sí. Tampoco se trata de irse muy lejos del abusador. ¿Saben por qué? Porque no funciona. Porque psicológicamente, si no abraza su historia, su abusador o su abusadora estará en su pasado, en su presente y en su futuro. ¿Sí? No se puede, porque las heridas van por dentro. No es así como, ya no te miro, ya no siento nada por ti. Ok, la persona sí tiene razón de irse lejos de su abusador o su abusadora. ¿Por qué razón? Porque se está alejando de la amenaza. Eso sí funciona, ya vieron. Ahora ya no me siento tan amenazada porque estoy lejos de mi abusador. Pero para poder ser completamente feliz, libre, vivir la experiencia de la completud del alma, que su alma ya no esté dividida, lastimada, dañada, con una hemorragia constante interna, para que esto no pase, tiene que abrazar su historia. Es importante abrazar la historia. Entonces, ¿qué sucede si yo no abrazo mi historia? ¿Qué síntomas? ¿Qué efectos posteriores llega la persona a vivir? Miren, pues, de repente tiene mucha estabilidad. No, yo no necesito ayuda porque ahorita ya me alejé de mi abusador o de mi abusadora, entonces ahorita estoy bien. Siento mucha estabilidad porque ya no me tengo que estar cuidando de ellos. Ya no tengo ese miedo, ya no siento que me andan persiguiendo, ya no siento que andan atrás de mí y de repente me van a hacer algo malo. Pero de repente, ¿qué pasa? Después entra en una crisis fuertísima. Sí, después de haberse sentido con mucha estabilidad, ¡pum!, como que un choque, una crisis fuertísima. Momentos de estabilidad, caos, fuerte crisis, ansiedad, depresión, y ahí vamos a ver la depresión en una persona abusada, es tremenda. De repente otra vez momentos de estabilidad y siente que está muy productiva, que está en paz, que está contenta, y de repente tensa, enojada, asustada, sin saber de dónde le viene. Hay algo muy doloroso, es también que la persona se vuelve autodestructiva. Empieza a meterse zancadilla a sí misma, a hacerse infeliz. ¿Quién enseñó a abusarse? Sus abusadores. ¿Sí? ¿Quién enseñó a ser infeliz, perdón? Sus abusadores. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No tengo derecho a ser feliz. Entonces, si mis abusadores no están cerca, no se preocupen, yo me voy a hacer infeliz porque eso es lo que yo aprendí. A hacerme infeliz. De repente está con una gran estabilidad emocional, siente que ya el abuso y los recuerdos y las consecuencias a corto y largo plazo están desapareciendo, cuando de repente un desmayo emocional. Su cabeza ya no pudo, su sistema nervioso ya no aguantó y su cuerpo tuvo que desmayarse para entrar en una relajación, poder alcanzar un balance dentro de lo que se puede, dentro de su propia experiencia dolorosa. La persona, el cuerpo se desmaya, se desconecta para poder otra vez después, al regresar del desmayo, poder
empezar otra vez a caminar, a trabajar, a vivir con estabilidad emocional. La persona tiene un espíritu fuerte, pasa de víctima, se convierte en sobreviviente, se convierte en una guerrera, en una gran guerrera también. Pero ¿cuándo es cuando más sucede eso? Cuando la persona empieza a comprometerse con su propio proceso de sanación, cuando la persona empieza a abrazar su historia, cuando empieza a aceptar la realidad de lo que le pasó, la realidad de su victimización, cuando empieza a aceptar la realidad de la traición a la que fue expuesta. Muchas veces el hecho de poder comprender al abusador y abusadora, no comprenderlo así como, ay, bravo, me abusaste, excelente, buenísimo, te felicito, no. Comprender. Cuando uno dice, bueno, el abusador dijo, si mi hija me hubiera pegado cuando la estaba violando, yo hubiera parado inmediatamente. O sea, poder comprender esos procesos de pensamiento que tiene la persona abusadora, por mucho que asuste, libera a esa hija. ¿Por qué? Es bien sencillo, ¿por qué? Porque ella no se siente culpable, porque ella no se siente la que provocó, sino que cuando empieza a escuchar los argumentos o la reorganización de lo que sucedió, entonces, ¿qué es lo que dice la hija? ¡Wow! Yo pensé que era más inteligente. No era inteligente. Y era abusivo. Y era egoísta. Y eso le ayuda a la niña, a la mujer saberlo. Porque entonces se va quitando las capas de ¿qué? De vergüenza y de humillación. Y empieza a entender qué fue lo que sucedió. ¿No se han dado cuenta que la gente siempre dice, pero es que ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Entonces, en la medida en que la niña o el niño, la mujer o el hombre que sufrió en la infancia el abuso sexual o la violación, empieza a comprender y empieza ¿a qué? ¡Fum! A relajarse, a desinflarse. ¿Qué quiere decir desinflarse? Que ya no está con depresión, ya no va a estar con angustia, ya no va a estar con tristeza, ya no se va a ver como poca cosa, sino que va a decir, wow, y yo a mi papá lo tenía hasta acá como muy inteligente y ahora veo que no era inteligente y no era respetuoso y disfrutó humillándome. ¿Qué estamos haciendo? Abrazando la verdad. ¿Y qué dice Juan 8:32? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad que sí? Sí, sí va, ¿verdad? Sí, muy bien, sí va. Hace clic con la verdad. Y cuando yo escucho la verdad se instala para siempre. Me da liberación, me da paz. Por eso es que es tan importante que las personas sepan las razones. ¿Cuáles razones? Que no fue su culpa, que usted no lo provocó, que usted no quería abuso, usted quería cariño. Usted quería ternura y dulzura, armonía, paz, bienestar. Eso quería usted. Ah, yo pensé que, como siempre me dijeron que yo había buscado el abuso. Una niña jamás va a poder buscar abuso. El otro día fue violado un niño, 11 años. Entonces, ¿qué me dice una persona? Ay, no, es que los niños así como están ahora, no es culpa del abusador, del violador, porque los niños están redespiertos. Un gran argumento, ¿verdad? Por supuesto, me lo dicen a mí que se imaginan cómo estaba yo. Es indignante escuchar eso. Entonces le digo yo, un niño de 11 años que fue violado, por un hombre de 35 años, se puede reorganizar esa supuesta verdad de los niños están tremendos y por eso es que son violados ahora, a los 11 años, por un tipo de 35. ¿Acaso muchos hombres no tienen hijitas ya cuando ellos tienen 35 años? ¿Acaso les gustaría que le hicieran lo mismo a sus hijas? ¿O acaso piensan que sus hijas ya están muy adelantadas? ¿O piensan que sus hijas de 10, 11, 12 años van a ser capaces de abusar a alguien? No, es la decisión que toma la persona abusadora en el momento del abuso. Toma la decisión de abusar. No importa que haya llegado una patoja así como que medio vestida. Sí. No importa. No importa.
tiren una toalla, tiren una sábana para que se tape, pero no la violen. ¿Por qué la van a violar? Nadie tiene derecho a hacer eso. Ah, es que me provocó. Sí. Entonces, cuando alguien, yo me pongo a pensar, cuando alguien va al súper y lleva un montón de cosas en su canasta, ver tantas cosas me provocó a mí robarle a la persona. Sería tonto, ¿verdad? No tiene lógica lo que acabo de decir. Igualmente los abusos, no tiene lógica. Ella me provocó, fue culpa de ella. ¿Y usted cuántos años tenía? 40. Ajá. Pobrecita la gente abusadora entonces, porque mientras más grandes son, más tontos se vuelven y más abusivos, más abusivas. ¿Se acuerdan? No solo los hombres abusan, también las mamás, también las maestras, también las mujeres abusan, desgraciadamente. Muy bien. Hablamos ya de la comprensión de la familia. ¿En qué estado, en qué situación estaba la familia y por qué se dio el abuso? La persona entonces a la hora de abrazar su historia también necesita poder separar su yo del abuso. O sea, cuando la persona entiende, aprende y acepta que no fue su culpa, ¡pum! Se separó del abuso. No lo provoqué yo, no fui yo, yo tengo derecho a ser feliz. Qué lindo, qué lindo. Se separó del abuso. ¿Por qué? Porque ya sabe que no fue su culpa, no fue su responsabilidad, no fue su decisión. Ella no provocó a nadie. Eso es separarse de su abuso. ¿Por qué? Porque ya no es ella la autora del abuso, como se creía ella antes, como la que había provocado, como la que empezó con el abuso, como la que dio el primer paso hacia el abuso. Yo cuando oigo hablar esas cosas, de verdad que uno se queda con la boca abierta porque no entiende uno cómo puede existir ese proceso de pensamiento en una cabeza, en donde piensan que ella tenía derecho porque como ella no se cuidó y andaba algo destapado. No hay derecho de tratar así a otros seres humanos, especialmente si son nuestros hijos y son nuestras hijas, especialmente si tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Jamás, nunca debe existir el abuso sexual. Existe y por eso es que estamos haciendo nosotros estas reuniones para poder recabar toda la información y poder llevar un mensaje de esperanza a todas esas niñas y niños que hoy son hombres y mujeres que vivieron la experiencia devastadora del abuso sexual incestuoso y la violación o la violación. Tenemos que llevarles este mensaje de esperanza. Sepárense de su abuso. Usted no lo provocó. Usted es víctima de ese abuso. Sí, pero ahora mi mamáita, mi papaito, yo sé. Pero hay información que le va a explicar a usted por qué lo hacen. Por inteligentes no es y por sabios menos. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? A mí me encantan esas, las palabras de Isaías. ¿Saben por qué? Hay de aquel. Hay de aquel. ¿Saben por qué me encanta? Porque es una forma de aceptar de que los abusadores no tienen un trastorno mental y pobrecitos, no se aguantaron y tuvieron que abusar. No, estamos hablando de gente perversa, que siempre sencillamente decide hacer el mal. Ustedes no han conocido a personas que están ustedes sentaditas de lo más tranquilas, muy lindas, muy tranquilas, y de repente llega alguien y ¿qué? ¿Y por qué me estás viendo? ¿Qué te pasó pues? ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Han conocido gente así? ¿Sí? Hay gente violenta, es gente perversa. ¿Por qué va a estar uno en la calle sentadita en un lugar y que lo lleguen a molestar a uno? Mentes perversas, que otras cosas no harán si son capaces de hacerse a personas que no conocen. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? ¿Qué es lo que dice el Señor a través del profeta Isaías? Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Hay de aquellos que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Hay de aquellos que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que se creen sabios e inteligentes, pero no lo son. ¿Qué son? Personas perversas.
¡Tanán! ¿Se dan cuenta? Qué bonito es poder llegar a la conclusión, qué bonito es saber que uno está llegando a la verdad. ¿Y por qué llegamos a la verdad? ¿Cómo sabemos? Porque se instala, porque no sienten paz al tener toda esta información. Uno siente paz al tener la información y poder casi que decir, ya estoy comprendiendo porque abusan, ¿verdad? Uno nunca va a terminar de comprenderlo porque son cosas que no deberían de suceder. No podemos deshumanizar, especialmente a nuestros pequeños hijos, y convertirlos en objetos, en cosas, en propiedades, en territorios, en basura que nos van a servir para nuestras necesidades. Hay de aquellos que están hablando. ¿De qué habla el profeta Isaías? Que se cuiden aquellos que mienten, manipulan, engañan, inventan, juegan con la mente de los niños. ¡Ay, de aquellos! No están diciendo, ¡ay, pobrecito aquellos!, ¿verdad? Es que no sabían lo que hacían. ¿Cuántos años tenían? 50. ¡Ay, pobrecitos! Esa pareja de papás que abusa a sus pequeños hijos. Es increíble, pero sucede más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y cómo se sabe? Porque hay un montón de personas que viven con los efectos posteriores de lo que les tocó vivir a tan corta edad, sin haber empezado a caminar. O sea que cuando empezaron a caminar, ya llevaban sobre su espalda el dolor del abuso vivido por parte de los dos papás. ¿Qué seguridad puede tener esa niña o ese niño? Y por eso es que encontramos personas que lloran todo el tiempo, tienen una tristeza eterna, una tristeza aprendida, una tristeza que no se termina nunca. Y lo peor es que muchas veces no se les puede ayudar porque no se conoce toda la historia de la persona. Por eso es que es tan importante cuando uno está trabajando el acompañamiento a una persona abusada sexualmente en la infancia, poder llegar hasta los primeros años de vida. Cuando uno ve que la persona no deja de llorar y siempre está triste y se quiere morir. No es gente mañosa, por favor, no es gente tonta y haragana que quiere que le hagan todos los favores y porque no quieren luchar delante de la vida. Y son mañositas, mañositos, ya aprendieron a aprovecharse a los demás. No, son personas que cuando aprendieron a caminar ya no se sentían seguras, ya les habían robado su seguridad, ya habían lastimado su alma. Así que hay de aquellos, ahí se acuerdan. Creo que voy a estornudar, pero vamos a ver hasta dónde llegué. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. ¿Verá qué rico saber la verdad? ¿Verá qué rico que hasta la misma Biblia reconoce a las personas perversas como tales? No hay tal daño. Es que pobrecito. Es que de plano no debe estar bien de la mente. Sí. Por eso es que se salen con la suya. Porque no queremos saber más, no queremos informarnos más. Pero una vez estamos informadas, podremos ayudar a más personas. Y más personas a través nuestra también van a descubrir que sí tienen derecho a ser felices y que no provocaron el abuso y que no fue su culpa. Y que Dios las está esperando con los brazos abiertos para tener una linda relación. Así que, muchas gracias. Que Dios las bendiga y nos vemos el martes, primero Dios.